La noticia tiene que ver con el presidente Gustavo Petro, que envió la terna a aspirantes a la Fiscalía. Esta terna se manda a la Corte Suprema de Justicia y es la primera vez que en el listado aparecen solo mujeres. 3 exfiscales. Además, le pide a los magistrados que piensen en el nombramiento de un fiscal ad hoc para que dirija el caso de su hijo mayor, de Nicolás Petro. Terminó la espera por la terna para el fiscal y es que a pocas horas de que este ente de control determine si le da medida de aseguramiento al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, luego de la imputación de cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Petro envió a la Corte Suprema a uno de sus hombres de confianza y director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, para de manera oficial entregar la terna para el nuevo fiscal general de la Nación, que reemplazaría a Francisco Barbosa. Ante la Honorable Corte Suprema de Justicia me permito presentar terna para la elección del próximo fiscal general de la Nación, a saber, Ángela María Buitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra, Amparo Cerón Ojeda. En la misma carta, Petro les pide a los magistrados designar un fiscal ad hoc para el caso de su hijo Nicolás. En cuanto a las indagaciones o procesos penales que involucren a miembros de mi familia, les solicito que consideren la posibilidad de designar un fiscal ad hoc, para que no haya dudas respecto a la transparencia de estas. Tras conocerse la entrega de la terna, que por primera vez en la historia está conformada por 3 mujeres para ocupar el más alto cargo a nivel judicial, el presidente Petro se pronunció. He escogido 3 mujeres con profunda experiencia en el derecho penal y en el ejercicio de su vida profesional como fiscales para integrar la terna para designación de fiscal general de la Nación. Las 3 tienen un común denominador. Todas arriesgaron su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento del genocidio desatado en Colombia. ¿Pero quiénes son las elegidas? Ángela María Buitrago es conocida como la fiscal de hierro. Llegó a la fiscalía en 2005, en la administración del fiscal Mario Iguarán, y fue la encargada de la investigación por la toma y retoma del Palacio de Justicia. Por su trabajo, varios militares fueron investigados y juzgados. Buitrago es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas en la Universidad Externado de Colombia. También es magíster en Derecho Penal y doctora en Derecho y en Sociología de esta misma universidad. Amparo Cerón lideró algunos de los procesos más importantes de Odebrecht y puso contra las cuerdas a Roberto Prieto, Luis Fernando Andrade y José Elías Melo, entre otros. Cerón Ojeda es abogada especializada en administración pública y en derechos humanos. Amelia Pérez llevó varios casos asociados con el paramilitarismo, sobre todo en torno a Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, quien está en trámite de ser gestor de paz y de ser deportado a Colombia luego de su designación. En el 2003 le designaron la investigación por el atentado terrorista de las FARC al Club El Nogal. Pero su designación duró poco, pues en ese mismo año fue relevada del caso y salió de la Fiscalía General por las constantes amenazas y el riesgo latente para su vida. Esta razón la llevó a vivir en el exilio en Canadá. En el 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares de protección. Ahora el balón queda en el campo de la Corte Suprema, la cual tendrá que decidir quién de estas 3 mujeres puede ser el reemplazo del fiscal Francisco Barbosa, quien estará en su cargo hasta el próximo 5 de febrero de 2024. Bueno, y este anuncio de la terna para la Fiscalía ha generado todo tipo de reacciones en los diversos sectores políticos. Algunos consideran que es temprano para anunciar esta terna, pero eso sí, la mayoría coincide en que es importante que las ternadas sean mujeres. Estas 3 mujeres tienen la experiencia y la idoneidad, reconocido por diferentes sectores académicos y políticos del país. Mujeres que han investigado el tema del Palacio de Justicia, mujeres que han investigado masacres como la de Laro y Trujillo, que han investigado el caso de Odebrecht. ¿Qué se le pide a una fiscal? Que no sea ni del gobierno, ni del Congreso, ni de las Cortes, que sea de la justicia. Lo que llama más la atención es la solicitud que hace el presidente Petro a la Corte Suprema de Justicia en medio de la investigación de su hijo Nicolás Petro. Pedir que se nombre un fiscal ad hoc es una muestra de respeto por las instituciones y la separación de poderes. Pues le parece a uno un poco temprano y que trata como de debilitar lo que le queda de gestión a quien está investigando al hijo del presidente, que es el actual fiscal Barbosa, porque no es coincidencia que esto salga precisamente cuando lo acaban de imputar.
Evidentemente aquí hay un propósito del presidente de hacer sentir al fiscal que su mandato se acabó. Yo celebro, por otro lado, que sean mujeres. Yo creo que es muy bueno que vayamos a tener una fiscal mujer. Me parece que es una buena terna, me parece que tiene todos los elogios por contener solo mujeres capaces de liderar ese gran monstruo que es la Fiscalía General de la Nación con tantos retos que tiene en frente. Creo que es una muy buena oportunidad para que también en el Congreso de la República empecemos a hablar de esas reformas que necesita la Fiscalía para ser un ente más consciente de la necesidad del pueblo colombiano en materia de justicia. Adhiero, me encanta que sean mujeres. Eso es me parece fantástico. No es un tema menor. Pero lo importante es que no se quede en una terna de mujeres, sino que quede una fiscal general de la nación. Creo que sería, no por ser mujer, sino porque en Colombia sobran las mujeres que tienen la capacidad para asumir la Fiscalía General. Ahora, se ha sorprendido el momento. Claro que el presidente pues podía ternar de aquí a diciembre cuando quisiera, porque pues el fiscal se queda hasta febrero. Madrugó, Paula. Pero sí sorprende el momento. Él había dicho hace un tiempo a medios de comunicación que iba a pasar la terna en diciembre y bueno, lo hace justo un día después de que pasa todo esto que pasa tan mediático en la Fiscalía con su hijo. Es la primera cosa que sorprende. Pero bueno, son mujeres, la verdad, que han llevado casos importantes de Odebrecht, han estado en investigaciones relacionadas con los desaparecidos del Palacio de Justicia, también con casos de paramilitarismo. Vamos a ver qué decide entonces la Corte. Sí, yo creo que es una terna muy buena. El momento no es el más oportuno. Muy buena por varios motivos. En primer lugar, no solamente porque sean mujeres, digamos que de ahí va a salir una mujer casi con seguridad, porque a la Corte Suprema de Justicia le va a quedar muy difícil devolver esa terna. ¿Por qué? Si las tres son muy buenas penalistas, las tres fueron fiscales importantísimas, las tres conocen el funcionamiento de la Fiscalía, es decir, mejores credenciales desde el punto de vista profesional, técnico y académico no pueden tener, pero no solamente credenciales en ese sentido, sino también el conocer algo que decía el presidente Petro en su mensaje, lo que es luchar por los derechos humanos en el país. Entonces creo que la terna es muy buena y creo que a la Corte Suprema de Justicia le va a quedar muy difícil, si es que es su intención, sustraerse a elegir una de estas tres nominadas. Ustedes han visto los casos que llevaron en el pasado, Palacio de Justicia, el caso de Odebrecht, el caso de las masacres de Laro y Trujillo, el casos contra Carlos Castaño, contra Salvatore Mancuso, mejor dicho, mujeres templadas, mujeres berracas, para decirlo en pocas palabras. Ahora, ¿era este el momento? Como lo estábamos diciendo, le quedan 6 meses por delante al fiscal. Y eso de empezar a meter presión, de empezar que se hable de una fiscal, de otra y qué sé yo, pues empieza como a quitarle el piso al fiscal general de la Nación justo en el momento en que pues, se ha lanzado en contra de investigación y acusación fuera de eso, imputación de cargos contra Nicolás Petro, contra el hijo del presidente. Acuérdense ustedes que el presidente de alguna manera había tomado distancia de Nicolás Petro y en las últimas 24 horas ha hecho 2 movidas que se mueven o que se van direccionadas en un sentido un poco contrario. La primera, el haber lanzado un tuit ayer mal redactado, como son la mayoría de los del presidente, pero con un sentido muy claro. La familia está por encima de todo y te manda un saludo tu hermana XX y qué sé yo. Es decir, tratando de restablecer lazos familiares después de que 5 o 6 días atrás había roto cobijas con Nicolás Petro. Pero ahora el presentar esta terna parecería una reacción a el hecho de que la Fiscalía está avanzando contra su hijo. Ahora bien, dicen quienes conocen el tejemaneje de la Presidencia de la República que desde la semana pasada se había anunciado que esta semana vendría esta terna. Vaya uno a saber. En todo caso, creo que la Corte Suprema de Justicia no tomará ninguna decisión en lo que resta del año, probablemente en el mes de diciembre, porque la Corte no tiene ningún interés en desestabilizar la rama judicial, quitarle piso al fiscal general, etcétera, etcétera. Y eso sí, muy importante lo que ha dicho el presidente. Para el caso de mi hijo, pueden nombrar fiscal ad hoc de aquí en adelante. Y eso es clave porque este caso va para largo, más allá del periodo del actual fiscal Barbosa. Por lo tanto, un buen punto que se suma al buen punto de haber presentado una excelente terna. Mi nombre es Nicolás Fernando Petro Burgos. Usted tuvo gastos muy por encima de esa suma. ¿Tu deseo es aceptar o no los cargos? Señor juez, no acepto los cargos. A propósito del caso del hijo del presidente, pues hoy uno de sus abogados renunció, Juan Carlos Trujillo. Muy temprano en la mañana hizo público un comunicado donde dice que por diferencias dentro del equipo de defensa, él se va.
solamente queda con un abogado, el hijo del presidente. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó? Fuentes le han dicho a Redman Noticias, le han dicho también a otros medios, que la colaboración del hijo del presidente, en este caso, va a ser una colaboración muy seria. ¿Por qué? Porque el hijo del presidente conoce a la perfección qué pasó en el financiamiento de la campaña presidencial en la costa atlántica. Mañana es la audiencia de imputación de cargos. A través de su cuenta de Twitter, el abogado penalista Juan Carlos Trujillo, uno de los apoderados de Nicolás Petro, dio a conocer su renuncia como defensa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Por ser de interés general, informo a la opinión pública que el día de hoy he renunciado a la representación jurídica en los procesos que se adelantan contra Nicolás Petro Burgos, por diferencia de criterios que impiden que siga al frente del caso. Les deseo los mejores éxitos a Nicolás Petro y a su defensa. La carta se conoce luego de la audiencia de imputación de cargos en la que Nicolás Petro, acusado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, asegura que colaborará con la justicia para ayudar en el esclarecimiento de nuevos hechos de su caso, razón por la que la audiencia quedó pospuesta para este jueves 3 de agosto para que pueda darse la negociación con la Fiscalía. La renuncia del abogado principal de Nicolás lo deja con solo un apoderado en su representación jurídica, el penalista David Telequi. Entre tanto, Alaid Freja, el abogado de Day Vázquez, aseguró en diálogo con Red Más Noticias que en las negociaciones que están adelantando con la Fiscalía buscan el principio de oportunidad para su apoderada, con lo que tendría libertad condicionada y se presentaría ante la justicia cuando sea requerida. Las negociaciones no son de una hora, pueden tardar varios días, son ciclos de conversaciones tendientes a buscar la mejor negociación que redunde en los mejores intereses de nuestra defendida. Entonces, dentro de esa gama está el principio de oportunidad, que no es descartable de poder peticionar que ese mecanismo de negociación, el poder echar mano a ese mecanismo de negociación. Pero eso en nada choca de que ella no haya aceptado los cargos en la audiencia de formulación de imputación. De otro lado, la actual pareja sentimental de Nicolás Petro, Laura Ojeda, le envió un mensaje a través de sus redes sociales. Mi amor, sé cómo te encuentras en este momento tan difícil. Hay personas que están en este mundo para enseñarte cómo no debe ser y valoro mucho que no repitas la historia. Gracias porque tú sí eres un excelente padre, un hombre de familia y un gran hombre. Eres mi vida. Por su parte, la Fiscalía se pronunció en las últimas horas a través de un comunicado en el que desmienten que se haya usado la técnica especializada de agente encubierto dentro del esquema de seguridad de Nicolás Petro. Asimismo, aseguran que todas las actuaciones establecidas en este proceso se enmarcan en procedimientos legales y constitucionales vigentes. Sobre un tema parecido, porque tiene un personaje que hace parte de distintas historias, es Armando Benedetti. Vuelve a hacer noticia, Paula, porque por uno de sus casos ya ha citado a indagatoria por parte de la Corte, ¿no? Por parte de la Corte Suprema de Justicia, sí, Armando Benedetti, estamos hablando específicamente del caso de FONADE. Allí se está investigando varias cosas: presunta celebración indebida de contratos, también tráfico de influencias. Este es un caso que está en cabeza de la magistrada Cristina Lombana, y la citación es para el 15 de agosto. La magistrada Cristina Lombana citó a indagatoria al ex embajador Armando Benedetti por presunta participación en el escándalo del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, relacionado con la investigación por interés indebido en la celebración de contratos y presunto tráfico de influencias. La Fiscalía General de la Nación envió a la Corte Suprema de Justicia este miércoles procesos contra Armando Benedetti, que, según el ente investigador, afirmó que las investigaciones siguen activas. Una vez lleguen los expedientes al despacho de la magistrada Cristina Lombana, esta tendrá que revisar y analizar lo hecho por la Fiscalía. Con base a esto, deberá tomar decisiones para lo que viene para el ex embajador Armando Benedetti y ver si lo llaman a declarar o si lo citan. En los expedientes también aparecen otros políticos polémicos como Bernardo El Ñoño Elías. Por su parte, el magistrado César Augusto Reyes tiene la tarea de definir la suerte de las recusaciones que interpuso Armando Benedetti contra la magistrada Cristina Lombana.
Pues fue el pasado 3 de junio de 2021 cuando la sala de instrucción le negó primera recusación, quedando por resolver las presentadas en abril de 2022. Una vez resuelta esta recusación, la Corte Suprema fijará la ruta del futuro judicial del ex embajador porque tiene 4 cuentas pendientes. Una por enriquecimiento ilícito de servidor público, otra por financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, otra por delitos contra mecanismos de participación democrática y por interés indebido en la celebración de contratos. Cabe recordar que Jorge Iván Henao, testigo clave en el caso de Fonade contra Benedetti, fue condenado por participación en un presunto entramado de corrupción, lo que quiere decir que el ex embajador debe enfrentar a la justicia, pero ante la Corte Suprema, luego de que la Fiscalía devolviera los expedientes al alto tribunal. Hoy fue elegido Wadid Mansur como presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Mansur es conservador, derrotó a Daniel Restrepo, quien era la apuesta del gobierno. Esta noticia es muy importante porque es la tercera derrota del gobierno en el Congreso. Perdieron las comisiones por la presidencia de las comisiones constitucionales, las económicas y ahora la Comisión de Acusaciones. El gobierno del presidente Gustavo Petro sufrió un nuevo golpe con la elección de Wadid Mansur en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Si bien el gobierno impulsó en los últimos días la candidatura de Daniel Restrepo, oponente de Mansur, esta no obtuvo los votos suficientes. Con esta elección, el gobierno pierde el control sobre la comisión que adelanta la investigación sobre la supuesta entrada de dineros ilícitos a la campaña Petro Presidente. La noticia se lee como un duro golpe al gobierno debido a que llega justamente en medio del escándalo que envuelve a Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Con esta, el gobierno Petro acumula su tercera derrota en el Congreso, luego de la elección de Iván Name como presidente del Senado frente a la candidata del gobierno Angélica Lozano. Esto complica el tránsito de las principales reformas: salud, pensión y trabajo. Además, la reciente elección de Germán Blanco en la presidencia de la Comisión Primera del Senado le enreda aún más la agenda al gobierno, pues allí es por donde pasan las reformas constitucionales como la de humanización de cárceles y la educación como derecho fundamental. Por supuesto, la elección encendió la polémica. Senadores como Paloma Valencia argumentaron que el saliente senador Alexander López no daba garantías a la oposición. La realidad es que la oposición no pudo tener sucesión que le entrega el estatuto de oposición. La realidad es que cuando uno iba a presentar proposiciones no daba la palabra. La realidad fue que cuando uno iba a intervenir entonces daba 1 minuto. Mientras que desde la bancada de gobierno argumentaron que esta era una violación a los acuerdos pactados en las bancadas al elegir a Name como presidente del Senado. Es un hecho incontrovertible que todos los partidos tuvieron todas las garantías bajo mi presidencia, y como las pruebas y los hechos son mucho más grandes que las palabras infundadas, llenas de engaños. El rostro de la derrota sin duda fue el jefe de la cartera del Interior, Luis Fernando Velasco, quien no logró las principales presidencias. Nosotros tenemos que ser respetuosos de las decisiones de los parlamentarios. Alexander López es un hombre de las más altas calidades, que cree en la paz, y un elemento central de la agenda legislativa de este año en la Comisión Primera evidentemente es la paz, y nosotros en el marco del cumplimiento de los acuerdos pues creíamos que podía estar ahí, pero respetamos la decisión. Germán Blanco es una persona seria, no creemos que sea una amenaza para el debate parlamentario que vamos a hacer en la Comisión Primera del Senado. A esto se suma que en medio de los recientes golpes se deben generar las garantías para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. Uy, arranquemos por lo último. Al ministro del Interior le fue como mal, ¿no? Le ha ido mal. Sí, le sigue yendo. No le ha salido uno. Desde que entró, desde que reemplazó a Alfonso Prada, que no le fue tampoco bien, le ha ido mal a Luis Fernando Velasco. Yo creo que es uno de los candidatos. Los próximos días vamos a hablar de cambios ministeriales, ¿no? Sí, los candidatos pero no creo porque acabó de llegar Mauro. Pues sí, pero lleva meses. Pero no si descarte llega que pueda estar en el y no sonajero. logra mover la reforma a la salud, Claro. no logra mover la reforma pensional, no logra mover la reforma laboral, y en la nueva legislatura con el nuevo Congreso pierde la presidencia del Senado, Desde la presidencia pierde del la Senado, presidencia no de la es Comisión Primera del Senado y pierde la presidencia de la Comisión de Acusaciones, mejor dicho, peor balance. Sí, puede ser un tema que esté rondando la cabeza del presidente. ¿Qué hacer con su ministro del Interior? Lo sabremos con los días. Hablemos de Nicolás Petro. Sí, señor. Esa renuncia de sus abogados. ¿Cómo le quedó el ojo?
Bueno, yo creo que todo esto hace parte, todo el bloque que acabamos de ver, de una reflexión sobre los pesos y los contrapesos en la política colombiana. Pesos y contrapesos que relacionan al Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Todo lo que acabamos de describir, de la pérdida de la presidencia del Senado, la pérdida de la presidencia de la Comisión Primera del Senado dedicada a los temas constitucionales, la pérdida de la presidencia de la Comisión de Acusaciones, tiene que ver con los contrapesos que le pone el Legislativo al Ejecutivo. Como decía el ministro del Interior, no necesariamente quiere decir que alguien del Partido Conservador o de otro partido que no sea el Pacto Histórico va a ser un enemigo, pero sí es un contrapeso desde el punto de vista político, y eso, independientemente de quién sea el presidente y cuáles sean los temas que se discutan, es muy sano para la democracia, que haya pesos y contrapesos, y no un animismo de aplanadora. En el otro caso, la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Pues bueno, por un lado está la renuncia de Juan Carlos Trujillo como abogado de Nicolás Petro, pero por otro lado vamos a hablar también de Armando Benedetti. En cuanto a la renuncia del abogado de Nicolás Petro, hay dos versiones. Una, la que dice que no estaba de acuerdo Juan Carlos Trujillo con que Nicolás Petro colaborara con la justicia. Eso querría decir que hay un resquicio en esa estrategia y que no es tan cierto o no sería tan cierto lo que decíamos el día de ayer. La Fiscalía fue tan contundente que no le quedó alternativa a Nicolás Petro que colaborar con la justicia. Bueno, si había un desacuerdo de uno de esos abogados, quizás eso no era así. Pero ahí es donde entra la otra versión, que dice que fue una exigencia de la Fiscalía, en concreto del fiscal Mario Burgos, que no se acercara a él Juan Carlos Trujillo porque había sido muy displicente con él durante la audiencia. Y eso quiere decir que quizás soltaron a ese abogado para no generar una mala relación con la Fiscalía. Finalmente, el tema de Armando Benedetti, que su caso llegue a la Corte y que llegue a manos de la magistrada Cristina Lombana, va cerrando el cerco sobre Armando Benedetti. Acuérdense ustedes que hemos dicho que puede tener mucha información muy relevante sobre la financiación de la campaña, sobre cómo fue la campaña, sobre los hábitos del entonces candidato Gustavo Petro, y que se la ha guardado por el momento, pero en la medida en que se le cierra el cerco judicial habrá que ver si colabora o no. Nicolás Petro hablará sobre algo de las 15.000 barras que estaba hablando Benedetti. Benedetti hablará del origen de las tales 15.000 barras, sí o no. Ahí están los interrogantes. Bueno, había pancartas aquí en Bogotá, Mauro, del ELN aparecieron pancartas del Frente 53 de las FARC y ahora los del Clan del Golfo. Sí, señor, el 5 de julio aparecieron en el sur de la ciudad, las que usted está mencionando. Bueno, pues apareció en las últimas horas en la autopista con 153 en Bogotá, en la capital de Colombia. 4 pancartas exhibidas allí atribuidas al Clan del Golfo. Esto hizo pues que, por supuesto, reaccionara el ministro de Defensa, también la alcaldesa Claudia López, ante el temor y la alarma que esto ha generado. Pero lo que dicen estos dos funcionarios es que no existe esta organización en la capital, que no hay presencia del Clan del Golfo en Bogotá. Un primer pendón apareció en el puente peatonal de la avenida Suba con carrera 91, noroccidente de Bogotá. Llamó la atención porque tenía impreso el escudo y la bandera de las autodefensas gaitanistas de Colombia. En el Parque de los Periodistas, centro de Bogotá, una pancarta muy parecida fue exhibida a plena luz del día, al igual que en el puente de la autopista norte con calle 153 y en Yomasa. El material generó la reacción del ministro de Defensa, Iván Velázquez. Que se trata de una pretensión de mostrarse públicamente con una presencia, con un poder, en su propósito de adquirir un estatus para lograr que el gobierno nacional, reconociéndole su calidad inexistente, insistimos, de contendiente político, se realice con esa organización criminal negociaciones de paz. En un comunicado, la organización dejó claro que los pendones tienen la imagen oficial de las Autodefensas Unidas de Colombia. Desde tiempo atrás hacemos presencia tanto en Bogotá y municipios vecinos como en otras capitales de Colombia. Tanto el gobierno como el distrito negaron tajantemente la presencia del Clan del Golfo en la ciudad. Inteligencia militar, inteligencia policial no tiene identificada presencia del Clan del Golfo en Bogotá. Déjenme expresar mi absoluto respaldo al señor ministro de Defensa y al gobierno nacional en no caer en la tentación ni en ningún tipo de presión propagandística o de otro tipo que haga el Clan del Golfo
para que el gobierno nacional le dé ningún tipo de estatus político. El Clan del Golfo es una organización criminal, punto. Velázquez también se refirió a las 4 pancartas alusivas a las disidencias de las FARC que aparecieron el 5 de julio en peatonales de Ciudad Bolívar, Usme y Kennedy. Lo que encontró la policía era que se trataba de alguien a quien se le pagaron 100.000 pesos para que las pusiera en ese lugar. Inteligencia militar y policial le sigue la pista a las personas responsables. Pues mire, mientras todo esto pasa en las calles de la ciudad, se llevó a cabo ese anunciado Consejo de Seguridad con el ministro de Defensa y la alcaldesa Claudia López. La alcaldesa estaba pidiendo que viniera a ese consejo el presidente Petro, pero eso no sucedió. Conclusiones: en los próximos días se va a radicar el proyecto de ley para crear una policía local en ciudades capitales con más de 2 millones de habitantes, un proyecto que está liderando la alcaldesa de Bogotá. Y el gobierno nacional, por su parte, se comprometió a devolverle a la ciudad 400 policías. El Consejo de Seguridad de esta mañana sirvió para que la alcaldesa le explicara al ministro de Defensa de primera mano su propuesta de policía local. Sería una policía, no estoy hablando de gestores de convivencia, es policía local, entrenada, armada, parte de la fuerza pública. López dejó claro las funciones de la nueva fuerza. Si nos estamos gastando 537.000 millones de pesos en la Policía Nacional, y sin embargo se rota a otros municipios, no alcanza el pie de fuerza, no logramos tener los resultados que tenemos. Yo les propongo que nos gastemos eso y más, si es necesario, en una policía que nunca se mueva de Bogotá, que siempre esté aquí. En una policía que se ocupe de ayudarle a la Policía Nacional en todos los temas de contravenciones y convivencia, el ruido, la basura, la agresión. La iniciativa será presentada al Congreso con otro proyecto que busca quitarle a la policía las funciones administrativas y permitirle combatir la criminalidad. Para ir a sellar el bar que nos denuncia un vecino que incumple el horario, el establecimiento que incumple las normas de ruido, el vecino que saca la basura en el sitio que no es y arma un basurero en su andén. El comandante en jefe de la policía local serían los alcaldes. El esquema ya suscita reacciones entre algunos representantes a la Cámara por Bogotá. Yo apoyo y apoyaré cualquier iniciativa que nos asegure un mayor pie de fuerza, un incremento en la seguridad en nuestra ciudad. Sin embargo, el proyecto propuesto por la alcaldesa Claudia López deja más interrogantes que certezas. No hay absoluta claridad cómo se conformarán estos agentes locales, cómo será su entrenamiento, el mínimo y el máximo número de agentes que existirá. El ministro de Defensa, por su parte, se comprometió a entregar a algunos de los policías que fueron trasladados de la ciudad. Para el mes de octubre, por lo menos ya está definido que por lo menos 400 nuevos policías que salen de la escuela van a ser radicados en Bogotá. La alcaldesa aseguró que pese a que hay buenos resultados en la mayoría de indicadores de seguridad, el homicidio muestra un aumento del 8%. El segundo dolor de cabeza en Bogotá es el hurto. El hurto, el atraco de celulares, de motos, de carros, de nuevo es algo que no hemos logrado mejorar. Un tercer proyecto cursa en segundo debate en el Congreso. Busca que delitos como la inasistencia alimentaria, las lesiones personales y el hurto entren en un régimen penal alternativo con más penas. No, la alcaldesa sí tiene razón, Mauricio. Me parece una muy buena iniciativa porque ella financió 1.500 policías y se los quitaron. Con plata de Bogotá y se los quitó el gobierno y lo mandó para otro lado. Eso no puede ser así. Pero mire que a mí la propuesta de la policía local me gusta mucho, me suena bastante bien, pero veo que tiene muchos detractores. Dicen esto se puede politizar, esto no está bien. ¿Por qué los temores? A mí me parece que es una apuesta interesante y que en muchos lugares del mundo funciona así. Se necesita un plan de choque. Bogotá está fuera de control. Me da pena con el general, que lo entrevisté ayer, dijo no estamos fuera de control. A mí lo que me parece es que más allá de si las propuestas de la alcaldesa son razonables o no razonables, por supuesto siempre tener un pie de fuerza mayor va a ser mucho mejor para una ciudad, por supuesto tener mecanismos que no diluyan el accionar judicial. Acuérdense ustedes, de cada 10 capturados, 7 u 8 quedan libres en cuestión de horas en el caso de Bogotá. Más allá de la idoneidad de esas propuestas, me parece un poco inverosímil estar oyendo propuestas de fondo para enfrentar la seguridad cuando faltan 6 meses para que se acabe el periodo de la alcaldesa. Es decir,
o los diagnósticos no estaban hechos oportunamente, o si estaban hechos oportunamente no se actuó oportunamente, o si se actuó oportunamente, mejor dicho, ¿por qué si había un déficit ojo que Bogotá financió 1.500 policías, le van a entregar 400, pero no son 1.500 los que faltan? Según los números de la alcaldía, faltan 2.384 policías para lograr un estándar más o menos manejable. Si esa deficiencia existía desde hace rato y el gobierno le terminó de alguna manera embolatando esa cantidad de policías a Bogotá, ¿por qué la idea de tener una policía local con sus pros, sus contras, habrá que discutirlos y demás, aparece 6 meses antes de acabar el periodo de la alcaldesa? A mí me parece muy interesantes los planteamientos, me parece que los puede capitalizar la administración entrante, pero me parece infame que se haya pasado tanto tiempo sin tomar las medidas necesarias. Y un punto adicional sobre la pancarta del Clan del Golfo. Decir, no están en Bogotá. Bueno, pero están en el resto del país. El Clan del Golfo tiene una presencia inmensa. El Clan del Golfo tiene más de 3.500 personas, más de 4.000 personas alrededor de todo el país. Cualquier persona que nos ve en este momento en una región asolada por el Clan del Golfo dice, qué maravilla, no están en Bogotá y me tienen aquí, los tengo en la esquina. Todos los colombianos somos iguales y todos tenemos derecho a que las autoridades no estén discriminando y diciendo, es que como no están en Bogotá, qué maravilla. No, están en todo el país y todos los colombianos están asolados. Y un último punto, el Clan del Golfo, sea que sea banda criminal o sea lo que sea, en todo caso está haciendo cola para tener un diálogo con el gobierno de sometimiento. Y el sometimiento incluye ciertas gabelas. Ustedes dirán si es razonable tener gabelas con una organización criminal de este estilo.